Buenos días. Valorar la Junta de Portavoces que hemos tenido, donde, como saben ustedes, se ha puesto en marcha ya la comparecencia de los consejeros del Gobierno entre el día 14 y el día 21, así como se han recibido a trámite todas las iniciativas parlamentarias de todos los grupos, incluido del Grupo Parlamentario Socialista. Y a partir de ahí, no sé, me hacen ustedes las preguntas, digo lo que creo que van a preguntar, respondo lo que creo que van a preguntar, o... Bueno, yo pienso que los niveles del estado del bienestar social en Navarra no hay ninguna razón para que aminoren o para que se recorten. A partir de esa premisa fundamental, que es lo que va a guiar la actuación del Grupo Parlamentario Socialista, quiero trasladarles una reflexión. El discurso de ayer de la presidenta del Gobierno tiene algo positivo, y es la actitud reformista y revisionista. Nosotros, que en la anterior legislatura estábamos en la oposición, cada vez que había enmiendas a los presupuestos o de negociación presupuestaria, intentábamos generar una línea presupuestaria para atender a necesidades sociales o económicas o de incentivación económica, no con cargo a mayores ingresos, que según la normativa presupuestaria no se podía, sino tratando de modificar los gastos corrientes en algunos departamentos, era casi imposible. Bueno, ahora es posible. Como ya dijo, las cosas han cambiado y nada tiene que ser como fue. Pero claro, nada, ¿eh? No solamente lo que nosotros intentábamos modificar, sino lo que UPN, cuando gobernaba en solitario, no quería que se modificase. Por lo tanto, positiva esa actuación, esa actitud revisionista y reformista. Vamos a ver todo, vamos a ver qué medidas anticrisis han dado resultado, que esas habrá que mantenerlas, las que no lo hayan dado habrá que sustituirlas por otras. Pero ni esto es Castilla y León, Castilla-La Mancha tampoco, ni este es el gobierno de María Dolores de Cospedal. Es un gobierno de coalición entre UPN y el PSN, y el PSN va a ser el garante de que en la realidad no haya retrocesos en el estado del bienestar social de la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, bueno, veamos el futuro con optimismo. ¿Con qué optimismo? Con el optimismo que nos puede dar en Navarra unos ratios de marcha de la economía mejores que en el resto de España. Unas arcas públicas saneadas, con un déficit, pero inferior al de la mayoría de las comunidades autónomas, y con un dato que nadie tiene que olvidarse, y menos desde una perspectiva de gobierno, quienes lo están, y por supuesto quienes le apoyamos, y es que a 30 de junio los ingresos previstos se incrementaron en un 13% y hubo 154 millones más de recaudación. Por lo tanto, bien está contar cada euro y mirarlo más que nunca, pero a la vez no traslademos una imagen más negativa de la realidad. La situación es muy difícil económicamente en Navarra y en todo el mundo, pero la situación en Navarra es una situación que tiene mayores potencialidades para la salida de la crisis económica que en el resto. Yo entiendo que este es el análisis objetivo de la situación. Por lo tanto, habrá que revisar todo lo que haya que revisar, pero analizar para revisar no necesariamente tiene que significar recortar. Donde hay que recortar es en el gasto superfluo, en el gasto corriente y en lo que se gastaba mal. Pero donde no hay que recortar, evidentemente, es en dos cosas. Ni en el nivel del estado del bienestar social, ni en las medidas de política económica que contribuyan a la creación de riqueza y a la generación de empleo. Por ejemplo, se dice se va a suprimir el Consejo Audiovisual. Pues mire, no lo sé. Yo en principio no lo tengo claro, habría que darle una vuelta, ¿no? Pero bueno, puede ser que haya que suprimirlo. Bien, en ese caso lo importante es quién va a ejercer las competencias en defensa de los usuarios de las televisiones y de las emisoras de radio de esta comunidad. Porque para eso se creó. Y evidentemente esas actuaciones que venía realizando el Consejo tendrá que realizarlas alguien, o un Consejo o el propio Gobierno. Por lo tanto, en esa línea yo creo que también tenemos que ser consecuentes con la finalidad de la propia ley, que por razones económicas conviene optimizar los recursos y hacerlos desde una perspectiva gubernamental. Bueno, no lo vemos con la preocupación que lo podíamos ver cuando UPN gobernaba
en exclusiva. El Gobierno tendrá que hacer probablemente cosas que en estos momentos pues hacen otros organismos al respecto, ¿no? Y como también ha habido, digo, por abreviar, una propuesta de resolución respecto de la reforma constitucional, nosotros no la hemos apoyado. Creemos sinceramente que, tal y como está quedando el artículo que se está modificando de la Constitución, tiene tres cosas, y hay que leer las tres. Primero, se establece un techo de gasto sin cuantificar, que se hará posteriormente en la legislación ordinaria con una ley orgánica. Segundo, es asimismo una garantía del mantenimiento de las políticas sociales porque lo pone en el mismo artículo y antes no lo ponía. Y tercero, que esto parece que no se lo lee nadie, establece un elenco de excepciones que, aunque no lo digamos mucho, lo establece no solo de catástrofes nucleares, sino de situaciones y motivos de política que se entienda necesario superarlo. Y, sobre todo, se excepciona en época de crisis económica. Por lo tanto, la reforma, nosotros seguimos manteniendo que es una reforma menor, pero que tiene una gran trascendencia mediática y de imagen en el aumento y mejora de la credibilidad financiera y económica de nuestro país. ¿Qué sucede con este tema? Que, lógicamente, 30 años después, hay muchos ciudadanos, la mayoría de los cuales no la votamos porque no podíamos votar en aquel momento, pero al margen de un tema generacional o no, hay muchos ciudadanos que 30 años después quieren reformar la Constitución. No en eso, algunos, sino en otros muchos temas. Y, por lo tanto, pues se juntan unas cosas con la otra. Nosotros, evidentemente, todo el respeto a quienes no están a favor del tema, pero sinceramente nos parece que el coste que pueda tener esa reforma es muy inferior a las garantías que establece de cara a futuro. Insisto, hay que leerse claramente ese artículo para ver en ese sentido cuál es su verdadera trascendencia al respecto. Ni la Constitución se convierte en una Constitución de derechas, sigue siendo una de las constituciones más progresistas de Europa, ni se han acabado las políticas sociales, ni esto es un triunfo de los que aprovechan la crisis económica para recortar lo que nunca les gustó que fueran derechos de los ciudadanos. Y una lectura objetiva de ese texto constitucional, yo, vamos, quien quiera, encantado de debatirlo, sean políticos, ciudadanos que no lo sean, medios de comunicación, porque sinceramente entendemos que está suficientemente medida y que incluso con las modificaciones y cambios que se han efectuado desde la propuesta inicial es una modificación que entendemos que no tendría que inquietar a nadie respecto al cambio en esas políticas sociales. Pues, hombre, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. La principal razón que hubo en Navarra, que además tuve yo, vamos a decir, el honor de defenderlo en el Pleno de la Cámara, para la supresión del impuesto del patrimonio, y ustedes fueron testigos la mayoría, la principal, luego había otras ya de mucho menor calado, vamos a decirlo así, más argumentales que reales, la principal era que Navarra no podía mantener el impuesto de patrimonio si el Estado suprimía o suspendía, que es lo que hizo el impuesto de patrimonio. La misma razón que sirvió para suprimir en Navarra el impuesto de patrimonio deberá servir para restaurar el impuesto de patrimonio o un impuesto sobre las grandes fortunas o unos impuestos sobre los ricos o elevar lo que sea sobre las rentas altas. Porque si entonces defendimos la unidad de mercado y la necesidad de que Navarra fuese competitivamente fiscal, autonómicamente, foralmente hablando, servirá ahora. Por cierto, en la reforma constitucional se pone un techo al gasto, pero no a la recaudación. Yo entiendo que a la presidenta del Gobierno no le guste que los ricos paguen impuestos. A nosotros ni nos gusta ni no nos gusta. Lo que sí entendemos es que para las políticas sociales son necesarios los impuestos. Y repito, si en aquel momento la razón que tuvimos fue la necesidad de ir en paralelo con el resto de España, porque si no hubiésemos perdido recaudación, hubiésemos perdido fiscalmente, por razones que entonces se dieron y porque entendemos que tenemos que formar parte de esa unidad diferente y plural, pero de esa unidad económica del conjunto del país,
ahora exactamente lo mismo. Y en cualquier caso, vamos, yo no sé si finalmente se hará o no, porque es una decisión de política nacional. Otros países también lo están considerando. Claro, a ver si en Navarra venía bien el argumento para suprimir, pero no viene bien el argumento para restaurar. A ella no le gusta, a mí, insisto, ni me gusta ni no me gusta, pero sí que me gusta que haya suficientes ingresos para no tener que hacer recortes indebidamente. Porque con toda esta historia se está planteando una cuestión que yo creo que hay que decirla con absoluta claridad. En este país y en Navarra ha habido gente que nunca le han gustado determinados aspectos del estado del bienestar social. Determinados aspectos. Y algunas voces muy interesadas lo que hacen es aprovechar la crisis económica para, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a hacer reformas de corte neoliberal. Ah, no. Una cosa es ajustarse a los ingresos, una cosa es que prime en la política navarra el sentido de la realidad y no la ficción, y otra es aprovechar una desgracia, como es una crisis económica de caballo como esta, para, bueno, de alguna forma suprimir lo que a algunos nunca les gustó que se pusiera en marcha. Y hay muchos ejemplos y sería muy largo, pero yo creo que ya me entienden. No, es que no se las va a lavar, no se preocupe usted. Es decir, nosotros, mire, estoy absolutamente seguro de que si el conjunto del país decide recuperar el impuesto del patrimonio o una figura similar a nivel nacional, en Navarra propondrá que se recupere, sin ninguna duda. Lo hará desde el Gobierno y lo hará desde el Parlamento. Por cierto, el que hace las leyes es el Parlamento, ya saben que el Gobierno propone lo mismo que los grupos parlamentarios, ¿no? Pero ahí no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos, no vamos a ser una isla fiscal para cobrar más que los demás, para hacerles pagar más a los ciudadanos que a otros ciudadanos. Pero claro, tampoco para justamente lo contrario. Lo que entonces sirvió, ahora también tiene que servir. Es un debate, en todo caso, que también estamos convencidos de que lo podemos ganar por goleada, desde el punto de vista argumental, ¿eh? Luego ya los votos son, evidentemente, los que son, pero yo creo que en ese tema no habría mucho problema de votos. Bueno, igual estoy hablando demasiado ya. Nosotros estamos esperando a que el consejero Iribas termine su gestión. Vamos a ver si la termina bien en ese sentido. Ahí lo que hay es el aumento de una hora lectiva, no un aumento de la jornada laboral de los profesores, y confiamos en que en ningún caso suponga una merma de los niveles de calidad de la escuela pública, de la enseñanza pública. Muy bien, gracias.